Chávez Traconi era un personaje singular en el momento inmediato anterior a la explosión de la violencia que define ahora el país. Así que puede ser considerado como un personaje todavía de excepción en ese mundo, que no necesitaba recurrir a estrategias de violencia. Utilizaba sus capacidades para hacerlo, por su inteligencia, por su creatividad y por ser un personaje completamente de la cárcel, que evitaba más la libertad que la prisión. Yo tuve el chance de conseguir varios exámenes psicológicos que le hicieron en distintos momentos, como 3 o 4, y también averiguaciones previas y sentencias de los delitos, junto con entrevistas que pude hacer a otros internos y funcionarios penitenciarios que lo conocieron. Entonces eso daba la oportunidad de hacer un retrato que me parece muestra un personaje completamente peliculesco, con todo el sabor de la Ciudad de México, de la época. Uno de los principales problemas de la impunidad es el grado en que abarata el costo del ejercicio de la violencia. Hay otros países en los que existen sociedades criminales sumamente consolidadas, como es el caso de Italia, que desde hace tiempo han dejado de recurrir a los métodos violentos para el ajuste de las cuentas, porque hay un Estado que, si bien conoce el hecho delictivo como la importación, trasiego, venta de drogas, no está en ninguna disposición de permitir que haya descabezados, que entre vendedores de drogas en la esquina de algún parque, y eso yo lo vi en Alemania, en Berlín, haya descabezados, descuartizados, levantados, fosas con decenas o cientos de personas. De verdad que lo que ocurre en México es inaudito en términos de crimen, porque a final de cuentas la pérdida del control de las instituciones y del Estado sobre la actividad criminal, la evidencia más tangible es el incremento de la violencia. Y una democracia que se precie de serlo no puede permitirse la pérdida de la seguridad entre los ciudadanos. Como México, a final de cuentas, es una democracia simulada, esto parece no tener importancia entre los agentes del poder político, independientemente del partido al que pertenezcan, al nivel de gobierno en que ejerzan su responsabilidad, a los antecedentes que en sí mismos lleven sobre sus espaldas, lo que hace que se cree un vacío en las instituciones que promueve la violencia. La violencia no exige mayores capacidades. La brutalidad, en su definición más clara, más genuina, es la reunión de la violencia y de la estupidez. Esa es la brutalidad. Matar a una persona no requiere mayor conocimiento, lo que requiere es cierta condición de planicie moral o psicológica para arrancarle la vida y las condiciones vitales de dignidad a una persona con el único propósito de establecer un poder económico encima de esta. Esto es algo que ocurre en un periodo relativamente rápido y relativamente reciente. O sea, es muy claro que los acuerdos de que los hechos de violencia quedaban restringidos a quienes estaban en el control de las drogas. A finales de los 90s se empieza a extender con Vicente Fox y se pierde toda dimensión del uso de la violencia por parte de los grupos criminales, pero también de las fuerzas policíacas y del Estado, que generalmente funcionan en colusión con aquellas y ejercen la violencia como primer y prácticamente único método para la disolución de conflictos. El Traconi es un personaje nostálgico en el sentido de que no requiere de
de estos. Es su capacidad intelectual, su experiencia, audacia, garbo, lo que le da la posibilidad de hacer esto. Todavía en la primera mitad del siglo pasado existió una casa de los maniquíes con cascabeles en Tepito, como solo los hubo en Colombia y en Filipinas, en que se adiestraban a los ladrones para que despojaran de su cartera a muñecos que estaban cubiertos de campanitas, y el sonido era lo que evidenciaba que el ladrón sería descubierto. Estaba listo cuando despojaba de su pertenencia al maniquí, y entonces era un maestro en el 2 de bastos. Se hacía la tiradita, que era arrojar la cartera para luego crear una situación fraudulenta. Los robos a casa habitación generalmente eran cuando las personas estaban vacías. Los periódicos, si bien México nunca ha sido un lugar sin violencia, nunca lo ha sido, la prensa se sorprendía cuando ocurría un asalto en el que había muertos. Tú puedes ver el registro fotográfico de Metínides y es en realidad un país que muestra una violencia que al presente nos parece incluso boba. No es de que la muerte lo sea, es que la sorpresa con la que se llamaban a decir que un hombre mataba a otro, o una mujer a sus hijos, y entonces se le decía llena, desalmada. Estos calificativos terriblemente morales ahora no tienen efecto en una sociedad que ha admitido la convencionalidad de la violencia, no solo en los medios de comunicación, en su vida cotidiana. Llega un momento en que pasas entre los monstruos, así escrito M-O-S-T-R-O-S, es una deformación de la palabra monstruo evidentemente, y que es el lumpen carcelero. Si tú les disparas un refresco, te deberán su amistad por el resto de la tarde, ¿no? Seguramente no mucho más, pero estarán bastante agradecidos. Y el Traconi le disparó los chescos a toda la raza para echar desmadre. Para echar desmadre, no para ganarse el favor de nadie. Estas cosas que están a medio paso entre la anécdota de un mitómano y la construcción de los hechos reales, de cuando se viste de jeque árabe y roba las joyas, como en el capítulo de Don Gato y su pandilla, el Marajá de Pocahú. Es de poca madre, ¿no? Tuvo una existencia a la vez triste. Él vivió en el dormitorio 10 de la penitenciaría, lo conocí. Ahí vivían los viejos y los enfermos de SIDA. En realidad, la penitenciaría es una cárcel dura, no porque sea la más poblada de la Ciudad de México, sino porque hay mucha gente sin recursos económicos, y eso hace que el valor del dinero se potencie. Y hay un dormitorio, el 10, que sirve de estancia para grupos a su vez vulnerables entre los vulnerables. Ancianos, enfermos de SIDA, con toda la carga simbólica que eso representaba. Y creo que muere cuando a final de cuentas no logra engarzarse con el mundo con el que tú tratas de entender la sucesión. Aparentemente lo matan los Beltrán Leiva en el asalto a la camioneta de traslado de internos en que viajaba para hacerse unas pruebas médicas. No alcanza hasta allá. Se veía y construía su vida junto con la leyenda que esperaría que se contara alguna vez. Sería una gran película la del Traconi, una gran película. Yo no sé por qué no se han hecho, pero bueno, ahí está.